tal? Me presento, soy el ingeniero Leonel Sánchez, profesor de la Confederación Nacional de Talleres, y en este espacio es para compartir con ustedes el funcionamiento de lo que es el transeje híbrido del Toyota Prius. Vamos a hacer un acercamiento aquí. Esta sería una transmisión que hemos abierto y observen ustedes que consta de algunos elementos mecánicos como engranes, pero sus componentes principales podemos decir que son dos motogeneradores. Esto vendría a ser el motogenerador 2. Esta función del motogenerador 2 es de impulsar directamente las ruedas motrices del vehículo. Es decir, al girar el rotor de este motogenerador, ofrece impulso de forma directa hacia las ruedas motrices de este vehículo, ¿correcto? Por otro lado, tenemos aquí abajo de esta carcasa, quitando estos elementos que tenemos aquí, ¿correcto? Vamos a tener dentro de esta parte, de abajo de esta tapa, otro motogenerador. Se denomina motogenerador número 1 y es un poco más pequeño que el motogenerador número 2. Su función principal de este motogenerador, que sería el motogenerador número 1, es de servir como motor de arranque a lo que es el motor de combustión interna, el cual trabaja en ciclo Atkinson, como ya lo vimos anteriormente. Correcto, este motor, que es más pequeño, es el que le ofrece las primeras revoluciones al motor de combustión interna, correcto, y una vez que el motor de combustión interna enciende, entonces ahora es el motor de combustión interna el que impulsa al MG1, que sería el motogenerador número 1, y este se convierte en un generador, el cual digamos que restablece la carga hacia la batería de alto voltaje, que se vendría a ser la batería híbrida. Bueno, regresándonos un poco a lo que es este motor, que es el MG2, podemos observar que, vamos a hacer un acercamiento, que tanto el MG2 como el MG1, que más adelante se los vamos a mostrar, se trata de motores trifásicos de corriente alterna. O sea, esto es corriente alterna, aquí tenemos las tres fases. Vamos a ir desglosando todos estos sistemas para que ustedes los puedan apreciar y vamos a ir hablando de cuáles son sus funciones. En el caso de este motogenerador, que es el MG2, vendría a ser, cuando se comporta como motor, es el que impulsa directamente el vehículo. Es decir, al girar su rotor le ofrece movimiento a las ruedas motrices, ¿correcto? Y también lleva a cabo lo que vendría a ser el frenado regenerativo. Por aquí tenemos otros componentes, estos dos componentes que se les denomina resolvers. Estos proveen la información sobre el sentido del giro, la posición y la velocidad de giro del rotor de cada uno de los motogeneradores. Esto es para el MG2 y este otro para el MG1. Correcto. Una de las cosas que tengo que decirles es que estos motores, ambos motores, tanto el MG1 como el MG2, trabajan con corriente alterna trifásica, ¿correcto? De la batería que tenemos de alto voltaje, la cual tiene un voltaje nominal de 201.6 volts. Esto se vendría a ser lo que sería el voltaje nominal, pero el voltaje real anda alrededor de los 250 volts, ¿correcto? Es que desde la batería llega esa corriente de forma directa hacia lo que viene a ser el conversor inversor, y dentro del conversor inversor se transforma la corriente directa en corriente alterna, ¿correcto? Y estos motores trabajan con corriente alterna, ¿correcto? Hay una elevación del voltaje, aquí podemos tener alrededor de un voltaje cercano a 700 volts, pero en corriente alterna. Cuando expliquemos lo que viene a ser el conversor inversor, ahí vamos a ver la forma en cómo se transforma esta corriente de corriente directa a corriente alterna. Por lo pronto, estos son motores trifásicos de corriente alterna. Una de las características, como ya anteriormente lo mencionamos, es que su torque es bastante elevado. En esta transmisión no vamos a tener cambios de velocidades, es decir, no vamos a tener una primera o una segunda velocidad, ¿correcto? La relación de engranaje siempre va a permanecer constante, no va a haber cambios, ¿correcto?
Sin embargo, es tan alto el torque que ofrecen estos motores que no se requiere llevar a cabo cambios de velocidades o cambios de engranajes para obtener mayor torque. Es muy elevado el torque que ofrece estos motores, que son los motogeneradores. Específicamente hablamos del MG2 y del MG1. Muy bien, les vamos a mostrar lo que es el motogenerador número 2. Recuerden ustedes que este motogenerador, su función es impulsar las ruedas motrices del vehículo, y esto lo hace de manera directa, dado que lo que sería su rotor, que es este núcleo que tenemos aquí, que por cierto son imanes permanentes de neodimio, le prestan un impulso directo hacia lo que sería un engrane, y ese engrane está conectado a una cadena. A su vez esa cadena va a otro engrane y de ahí directamente al diferencial y las ruedas motrices del vehículo. Por lo tanto, este sería el motogenerador encargado de impulsar directamente el vehículo. Es decir, gira el núcleo de este motogenerador y de igual forma van a girar las ruedas del vehículo, de tal forma que están directamente ensamblados uno al otro de manera directa. Su función principal, como ya lo dije, es impulsar el vehículo, pero también otra de las funciones es que en el momento en que nosotros quitamos el pie del acelerador, inicia una regeneración. El vehículo sigue moviéndose por inercia, obviamente están girando las ruedas motrices y ese movimiento se le transmite de manera directa a lo que sería el rotor. Así como este lo impulsó, ahora sucede el efecto contrario. Ahora son las ruedas motrices quien hace que gire ese rotor. Correcto. Vamos a hacer un pequeño acercamiento y observemos que se trata de un motor trifásico de corriente alterna. Estas serían sus tres fases. Lo que sucede es que en este estator, en este embobinado, se está generando un campo magnético giratorio. A su vez, el núcleo, que está compuesto por un imán permanente con campos bien formados, ¿correcto?, son impulsados o repelidos. Estos campos del rotor son impulsados por este campo magnético giratorio, de tal forma que si aumenta la velocidad de giro del campo magnético del estator, el rotor va a girar a mayor velocidad, y si disminuye la velocidad de giro de este campo magnético, entonces también va a disminuir la velocidad de giro del rotor. Correcto. Vamos a mostrar cómo sacar el rotor de dentro del estator de este motogenerador. Si lo sacamos así directamente, observen lo que pasa. Levantan lo que sería el rotor y conjuntamente con él sale el estator. Bien, correcto. Entonces vamos a tener que detenerle un poquito al embobinado para lograr sacarlo. Obsérvese, ahí lo están sacando. Tiene un campo magnético bastante intenso. Ok, ahí salió. Y hacemos un acercamiento adentro de lo que sería el estator. Obsérvese cómo está constituido. Estas partes son los núcleos que lleva y el embobinado. Muy bien. Por otro lado, por acá tenemos lo que sería el rotor. Tomamos un acercamiento. Ese sería el rotor. No trae ningún embobinado. Son imanes permanentes de neodimio. Correcto. Lo que sí trae son unos valeros sobre los cuales gira. Lo giramos un poquito. Giramos el estator. Correcto. Ahora les voy a mostrar lo que son los campos y la intensidad de estos imanes, de lo que está constituido el rotor del MG2. Miren, ahí tenemos un pequeño imán. Y ahora voy a girar el rotor. Vean cómo giro el rotor. Lo estoy girando y está caminando el otro imán. ¿Por qué? Porque se está alineando según los campos. Ok, traspasa completamente la mano de aquí de mi compañero que me está ayudando en este momento. Yo lo estoy dando el giro y ahí serían los campos. Listo.
cada uno de estas partes sería un campo, sería un norte, sería un norte, un sur. Y está montado sobre valeros bastante fuertes. Créanme que está un tanto pesado. Yo creo que sí pesa unos 6 o 7 kilos. De este otro lado también lleva valeros. Bien, y esta flechita que ven ustedes es la que le da impulso. Aquí tiene las ranuras donde entra en otro eje. Correcto. Bien, pues ahora les vamos a mostrar cómo es que ensambla este rotor. Este sería el rotor del MG2. Correcto, entonces observemos, ya les había mostrado que está montado sobre lo que son valeros, los campos que tiene, que son imán permanente. Por acá tenemos el otro valero y aquí tenemos un eje que tiene un astriado, como se puede observar. Muy bien, este astriado entra directamente sobre este otro astriado interno que tenemos aquí. Correcto, esta parte de aquí hacemos un pequeño alejamiento. Correcto, así desde una toma desde este lado, y esta parte que tenemos aquí, esto sería el sistema de engranajes planetarios. Vamos a hacer un acercamiento nuevamente. Correcto, y observen que este astriado del MG2, este que les estoy mencionando ahorita, es un astriado externo, entra dentro de este astriado interno. Correcto, en este momento lo voy a conectar. Esto quedaría prácticamente de esta forma. Muy bien, de tal forma que al girar el MG2, observen desde este otro ángulo, gira el MG2 y se mueve todo el sistema. Recuerden ustedes que digamos, el rotor del MG2 es el que impulsa directamente las ruedas motrices del motor. Bien, vamos a ver qué es lo que contiene. Tenemos una cadena que va montado aquí sobre un engrane. Este engrane corresponde a la corona del sistema de engranajes planetario. Correcto, a esta corona, aquí está el engrane sobre el cual va montado esta cadena. Correcto, esto viene hacia acá a lo que es un segundo engrane que también va montado sobre valeros. Bien, por debajo tenemos un engrane con prácticamente el mismo número de dientes. Y por acá tenemos otro engrane, correcto, que lo que hace es llevar a cabo una reducción, y aquí tenemos de velocidad de giro, y aquí tenemos una segunda reducción. Vean que sobre este engrane está maquinado otro segundo engrane, correcto. Bien, y este prácticamente es el que mueve a esta parte que sería el diferencial del vehículo, y de aquí están insertadas prácticamente desde el centro del diferencial, es que se impulsan los ejes de salida de las ruedas motrices. Correcto. Bien, ahora les voy a quitar aquí el diferencial también, y para que ustedes lo vean. Vean lo fuerte que es este imán. Se acercó un poquito y me lo quitó de la mano. Bien, correcto. Entonces esta vendría a ser la corona del diferencial, y por aquí tenemos los otros engranes, y aquí es donde se impulsa las ruedas motrices del vehículo. Correcto, aquí está el estriado interno. Bien, lo voy a volver a conectar aquí. Bien, y nuevamente coloco este rotor. Este es el rotor del MG2, y aquí abajo tenemos el rotor del MG1. Correcto, vamos a hacer un alejamiento para que se vea bien esta parte. Este sería el rotor del MG2, y dentro de aquí tenemos el rotor del MG1, y esta parte inferior es lo que da hacia lo que vendría a ser el motor de combustión interna. Muy bien, gira entonces lo que es el MG2 en un sentido para que gire hacia la parte frontal, o en el otro sentido para que gire de reversa. Correcto. Ahora bien, ¿cómo se logra que gire en un sentido o en el otro sentido? Sencillamente se energiza de manera inversa lo que serían los campos de lo que sería el estator del embobinado del MG2. Muy bien. Les voy a mostrar internamente cómo está constituido el ensamblaje de los tres motores. Lo que vendría a ser el MG2
aquí adentro tenemos el MG1 y obviamente detrás de esta campana tendríamos el motor de combustión interna en la parte inferior. Correcto, voy a retirar el rotor del MG2 e inmediatamente por la parte de abajo vamos a tener que esta parte se le conoce como corona, correcto, que es la parte externa, aquí donde va montada esta cadena. Bien, y vean cómo está constituida por la parte de adentro. En la parte de adentro vamos a tener lo que serían los satélites y el sol. Bien, entonces saco este componente. Esto vendría a ser el sol. Y el sol, vean que lo estoy girando. Al yo girar esta parte de aquí, significa que está girando el MG1. El sol corresponde al MG1. Y este eje, que serían los satélites, ¿correcto? Bien, esto está ensamblado al motor de combustión interna. Y esto ensambla, el sol ensambla por la parte de adentro de lo que serían los satélites, ¿correcto? Esto les vuelvo a repetir, esto sería el motor de combustión interna y ensambla aquí en este eje, ¿correcto? Y esto sería el MG1 y esta parte de acá sería el MG2, ¿correcto? Entonces observen que pueda girar alguno de los componentes y no tienen que girar todos a la vez. Entonces ahí lo vuelvo a ensamblar y le vamos a poner obviamente la tapa, así va, y encima de esta para ensamblado lo que sería el MG2, correcto, así. Como pueden observar, he retirado la cadena que va sobre el engrane de la corona, el cual es impulsado a través del rotor del MG2. Y el propósito es mostrarles más a detalle cómo trabaja el sistema planetario. Bien, voy a retirar el MG2. Correcto, ya les había dicho que lleva un estriado interno y por acá ensambla en un estriado externo. Muy bien, correcto. Ahora voy a retirar esta tapa, que aquí es donde entra el estriado externo del MG2, correcto, impulsa esta pieza y esta pieza a su vez tiene un estriado externo que entra así. Muy bien, lo retiro y debajo de esta tapa encontramos lo que es, ahora sí, lo que serían los satélites, y estos satélites están montados a este eje y este eje lleva un estriado y esto es lo que entra en la parte trasera en lo que es una especie de clutch en el motor de combustión interna. Entonces aquí ensambla el motor de combustión interna, se mueve este eje y se mueven los satélites del sistema planetario, correcto. Ahora, ¿a dónde está conectado el MG1? El MG1 está conectado a lo que le denominamos el sol, correcto, que sería la parte interna que ensambla, dentro de lo que son los satélites. Obsérvese. Y esto lleva esta placa que viene a ser un valero. Entonces lo vamos a poner aquí, correcto, y dejo caer esta parte, lo movemos un poco y ahí ensambla. Muy bien, lo retiro. Aquí estoy sacando, este sería un estriado que entra sobre un estriado interno que tiene el MG1. Aquí se alcanza a apreciar el estriado interno y este sería el estriado externo del sol, correcto. Y en esta parte recuerden ustedes que se denomina corona, aquí es donde va el MG2. Bien, ahora vamos a desarmar aquí esta parte para que mostrarles el MG1. Ahora le vamos a quitar la tapa a la cubierta del MG1. Recuerden ustedes que esto vendría a ser la corona. Vamos a quitar la corona. Muy bien, observen que aquí trae valero. Muy bien, se alcanza a observar. Y en esta otra parte también trae otro valero, que es una corona, pero esto trae rodamientos, así como estos también son rodamientos, correcto. Entonces estos rodamientos serían para evitar el desgaste en esta parte, entra así, y estos otros rodamientos serían para evitar el desgaste sobre este otro eje, correcto. Bien, entonces vamos a retirarlos, lo ponemos aquí, correcto, y ahora vamos a retirar la tapa.
Observen ustedes este cable que tenemos en esta posición. Estamos descubriendo lo que es el MG1. Y observamos que inmediatamente abajo tenemos lo que viene a ser el resolver. Recuerden ustedes que esto ya lo había explicado. Este es el resolver para el MG1 y claramente lleva una determinada posición. Ustedes lo ponen en esta parte, ¿correcto? Y está, digamos, midiendo o nos proporciona información sobre la velocidad de giro del rotor del MG1, porque está montado en particular se encuentra montado sobre el MG1, correcto, pero no solo sobre la velocidad de giro, sino también sobre la posición inicial. Es decir, para que se formen los campos magnéticos en este embobinado, correcto, es necesario entonces que se sepa en qué posición está, qué posición guarda el MG1, correcto. Como pueden observar, trae aquí una placa excéntrica, no es redonda, es excéntrica. Vamos a tomar un acercamiento desde la parte superior. Observen que no es redonda, correcto. Se ve ahí cómo esta parte de aquí es excéntrica, correcto. Muy bien, correcto. Entonces esto nos proporciona claramente una información sobre tres temas. Uno es sobre la velocidad del giro, en este caso del MG1. 2, sobre el sentido de giro. Y 3, sobre la posición que guarda previo a que se generen los campos magnéticos en el estator. De tal forma que imagínense ustedes que en vez de girar en un sentido, vaya a girar en el sentido opuesto. Muy bien. Bien, esto vendría a ser entonces lo que son los engranes satélites. Bien, y estos engranes satélites están conectados a través de un eje, el cual tiene un estriado, y esto embona perfectamente en lo que sería este aditamento que va en el aro dentado, o en lo que vendría a ser el volante de inercia del motor, así como lo ven. Así va el ensamblaje. Por lo tanto, el motor de combustión interna está ensamblado directamente con los satélites del sistema de engranajes planetarios. Bien, esta parte sería lo que viene a ser el rotor del MG1, correcto. Aquí lo estoy girando y observen ustedes por este lado que es lo que gira. Sería el sol del sistema de engranajes planetarios. Esta sería la corona, y aquí únicamente nos hace falta introducir esta parte que serían los satélites, correcto. Por lo tanto, el sol, que por cierto se vino conectado a esta parte, lo voy a voltear. El sol es el que está conectado directamente con el MG1, así como se observa aquí. Ahí está. Giro por este lado el MG1 y gira el sol, correcto. Observen ustedes que este sería el MG2. Esto sería la parte del rotor del MG2. Observen que es bastante grande, y sus campos obviamente aquí los tenemos. Cada uno de estos es un norte o un sur, y de esta otra parte tendríamos el MG1, que sería este rotor, y a este eje tenemos conectado lo que sería el motor de combustión interna. Primeramente, lo que sería el MG1, si quiere encender el motor de combustión interna, primero le ofrece, hagan de cuenta que ofrece las primeras revoluciones, gira 1, incluso imagínense ustedes que que el vehículo no se está moviendo, por lo tanto, este rotor del MG2 estaría totalmente quieto. Ahora bien, si bajó la carga, entonces va a girar el MG1 y le ofrece las primeras revoluciones al motor de combustión interna, y posteriormente ahora sería el motor de combustión interna el que sigue girando, y ahora es el que impulsa al MG1, correcto. Ya al momento de funcionar, no necesariamente de moverse el vehículo, no necesariamente tiene que girar el motor de combustión interna, dado que este puede estar quieto, pero este empieza a moverse, correcto. Tiene giro, muy bien, pero puede estar totalmente libre de revoluciones el motor de combustión interna, es decir, puede estar apagado, correcto.
y aquí es donde sucede todo ese ensamble que permite el funcionamiento de los sistemas híbridos, el acoplamiento del MG2, del MG1 y del motor de combustión interna. Bien, como podemos observar, un transeje híbrido como es este transeje híbrido para el Toyota Prius es muy diferente a una transmisión o a un transeje digamos convencional. Observamos que dentro no llevamos ya discos, sí llevamos algunos elementos mecánicos, pero lo que sí tenemos dentro del transeje son dos motores trifásicos de corriente alterna. Repetimos, dentro van dos motores de corriente alterna, el MG1 y el MG2. Correcto, entonces para los compañeros que son transmisionistas o las personas que querramos o no tenemos que avanzar dentro de esta nueva tecnología, vamos a tener que aprender a diagnosticar y a revisar este tipo de transmisiones que nada tienen que ver con las transmisiones convencionales. Bien, hasta aquí. Para mí es un gusto haber compartido con ustedes esta bonita charla relacionado con el sistema híbrido del Toyota Prius, en este caso hablando sobre lo que es el transeje. Saludos para todos, va un abrazo desde México.